Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en una noticia que, créanme, ha dejado a muchos con la boca abierta, especialmente a uno de nuestros actores favoritos, Mert Ramazan Demir. Así es, el título no miente, Mert Ramazan Demir se queda en shock con la noticia de Afra Saraoglu. Imagínense la escena. Si aún no lo han hecho, les animo a que se suscriban a nuestro canal para no perderse ni una sola de estas jugosas actualizaciones del mundo del espectáculo y las celebridades turcas. Tenemos un montón de contenido interesante preparado para ustedes. Hoy vamos a desgranar esta noticia que ha encendido las redes sociales y ha generado un sinfín de especulaciones. ¿Qué ha sucedido exactamente? ¿Qué noticia ha impactado tanto a Mert, conocido por su carisma y su impecable actuación? Y por supuesto, ¿qué tiene que ver Afra Saraoglu en todo esto? Vamos a explorar los detalles, analizar las reacciones y si hay rumores, los contaremos con pinzas, siempre respetando la información oficial cuando sea posible. Prepárense para un vídeo lleno de intriga, confirmaciones y, quién sabe, quizás hasta alguna sorpresa. Para empezar, pongamos un poco de contexto. Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu son dos de las estrellas emergentes más brillantes de la televisión turca. Conocidos por su química palpable en pantalla, especialmente en la exitosa serie Yalan, donde interpretan a Seyran y Ferit, su fama ha trascendido fronteras. El público adora su complicidad, y esto, como suele ocurrir en el mundo del entretenimiento, a menudo alimenta las especulaciones sobre su relación en la vida real. Sin embargo, hasta ahora, ellos han mantenido una postura profesional, centrados en sus carreras. Ahora, la noticia que ha causado revuelo es: Afra Saraoglu ha sido elegida para un proyecto internacional de gran envergadura. Así es, se trata de una oportunidad que muchas actrices sueñan, y que sin duda catapultará su carrera a un nivel completamente nuevo. Se rumorea que es una producción europea, con potencial para atraer una audiencia global. Esto es monumental para Afra. Y aquí es donde entra Mert. Según fuentes cercanas a la producción y testimonios recogidos en redes sociales y algunos portales de noticias turcas, la reacción inicial de Mert al enterarse de la noticia fue de pura sorpresa. Imaginen a Mert, quizás en el set, o en una llamada telefónica, y de repente recibe la información. Las descripciones apuntan a un shock genuino, pero, y esto es importante, un shock positivo. No se trata de una mala noticia, sino de una noticia tan impactante y positiva para su colega y amiga que lo tomó por sorpresa. ¿Qué tipo de shock estamos hablando? Bueno, no es un shock de incredulidad en el sentido de no puede ser, sino más bien de asombro ante la magnitud de la oportunidad para Afra. Es como cuando un amigo te cuenta algo increíble que le acaba de pasar, algo que te alegra muchísimo pero que te deja un poco sin palabras por un instante. Se habla de una expresión facial de sorpresa seguida de una gran sonrisa y felicitaciones efusivas. Esto, por supuesto, ha sido interpretado por muchos fans como una muestra de cuánto se preocupa Mert por Afra y lo feliz que está por sus éxitos. Esta noticia, además, llega en un momento clave para ambos. Yalan sigue siendo un éxito rotundo, y la química entre Afra y Mert es uno de sus pilares fundamentales. Que Afra se embarque en un proyecto internacional mientras la serie sigue en marcha plantea preguntas interesantes sobre la logística y su futuro en la misma. Sin embargo, es importante recordar que los actores profesionales están acostumbrados a manejar múltiples proyectos y compromisos. Es muy probable que este nuevo proyecto de Afra esté diseñado para no interferir drásticamente con su participación en Yalan, o que se hayan tomado las precauciones necesarias para que así sea. Las reacciones en redes sociales no se han hecho esperar. Los hashtags relacionados con Mert, Afra y Yalan se han disparado. Los fans expresan su orgullo por Afra y su emoción por verla triunfar a nivel internacional. Y por supuesto, la reacción de Mert se ha convertido en un tema de conversación aparte. Muchos ven en su sorpresa una validación de su conexión, ya sea profesional o personal. Algunos mensajes en plataformas como X y Instagram decían cosas como: qué lindo ver a Mert tan sorprendido y feliz por Afra, esto demuestra la verdadera amistad y respeto que se tienen, o la noticia es increíble y la reacción de Mert lo hace aún mejor. Por otro lado, también hay quienes especulan sobre si esta sorpresa de Mert esconde algo más. Y es que cuando dos actores con tanta química y que comparten tantas escenas íntimas y emotivas trabajan juntos, es natural que surjan rumores de una relación más allá de la pantalla. Si bien es cierto que ambos han sido muy discretos y han evitado confirmar o
Cualquier tipo de romance, este tipo de reacciones a noticias importantes siempre dan pie a interpretaciones. La sorpresa de Mert podría ser vista por algunos como la reacción de alguien que se alegra de que la persona que le importa tenga éxito, pero también, quizás, con un tinte de preocupación por la distancia que podría implicar. Es pura especulación, por supuesto, pero es lo que hace tan entretenido el mundo del espectáculo, ¿verdad? Analizando el shock de Mert, podemos inferir varias cosas. Primero, que la noticia ha sido comunicada de una manera que lo tomó desprevenido, lo que sugiere que no era algo que él anticipara de forma inminente o que quizás no conocía todos los detalles hasta ese momento. Segundo, como mencioné antes, la naturaleza del shock parece ser positiva, de asombro y admiración por el logro de Afra. Si hubiera sido algo negativo, la reacción habría sido muy diferente. Tercero, su reacción visible y pública, si es que se ha hecho pública a través de testigos o cámaras, habla de su personalidad abierta y de su aparente buena relación con Afra. En el mundo de la actuación, las oportunidades internacionales son muy buscadas. Un proyecto de esta magnitud puede abrir puertas a roles más importantes, a trabajar con directores y actores de renombre mundial, y a una exposición mediática que va mucho más allá de la audiencia turca. Para Afra, esto es un salto cualitativo en su carrera, y es completamente comprensible que su entorno más cercano, incluido Mert, reaccione con sorpresa y entusiasmo. Hemos visto en la industria que cuando un actor o actriz consigue una oportunidad internacional, a menudo el apoyo de sus compañeros es crucial. Es un mundo competitivo, pero también hay mucha camaradería. La reacción de Mert podría ser un ejemplo de este apoyo. No olvidemos que ambos han trabajado juntos durante un tiempo considerable, compartiendo el estrés, las alegrías y los desafíos de una serie tan popular como Yalan. Es normal que se sientan conectados y que celebren los éxitos del otro. Además, la noticia de Afra también podría generar un debate sobre la industria turca y su creciente presencia en el mercado internacional. Cada vez más producciones turcas y talentos individuales están siendo reconocidos a nivel mundial, y este tipo de oportunidades para Afra son un claro indicador de esa tendencia. Entonces, ¿qué podemos concluir de esta noticia? Mert Ramazan Demir, al enterarse de que su compañera Afra Saraoglu ha sido seleccionada para un proyecto internacional, reaccionó con una sorpresa positiva, un shock de admiración y orgullo por el gran paso que dará la carrera de Afra. Esta reacción, capturada por observadores y difundida por portales de noticias, ha sido recibida con agrado por los fans de ambos actores, quienes ven en ella una muestra de la buena relación y el respeto mutuo que existe entre ellos. Ha sido fascinante desgranar esta noticia y las posibles implicaciones. La carrera de Afra se proyecta hacia un futuro brillante y global, y el apoyo de sus colegas como Mert es una parte importante de ese camino. Y para Mert, esta noticia de seguro le ha dado mucho en qué pensar, quizás incluso inspirándolo a él también a buscar oportunidades similares en el futuro. Ha sido un placer compartir este análisis con ustedes. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que en este canal siempre estamos buscando traerles la información más relevante y entretenida del mundo del entretenimiento. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta noticia. ¿Les sorprendió? ¿Qué esperan ver en el futuro de Afra y Mert? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante y entretenido, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen la campanita para que no se pierdan nada. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.